Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí un nuevo programa de Espacio Abierto, en unos minutos que queremos dedicar en esta ocasión al mundo del arte y más concretamente al mundo de la pintura, porque recordarán que ya pues en su momento anunciábamos el nombramiento por parte del Concello de Ferrol del nombramiento de hijo predilecto al artista José González Collado, un nombramiento que tenía lugar en uno de los plenos que se celebraba en la Casa Consistorial, y hoy tenemos el placer de pues estar con él, ¿no? Con el artista José González Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Collado? Muy Buenas bien, tardes. muy bien. Bueno, coméntanos un poco qué te parece ese reconocimiento, ¿no?, que el Concello de Ferrol te hace. Hombre, siempre es de agradecer que se acuerden de uno, aunque sea viejo. Porque yo ya no sé si me lo conceden por viejo, por pintor o por mala leche, ya no lo sé. Bueno, ¿qué crees que ha podido valorar el Concello para realizar este nombramiento? Quizás tu larguísima trayectoria como artista. Hombre, yo no merecería solamente yo merecería la del trabajo, porque si llevo 70 y tantos años pintando, dedicado únicamente a mi profesión, sería más loable que me diesen la medalla del trabajo, más que esta distinción, que es muy importante, por supuesto. Bueno, y hablando de ese reconocimiento, Collado, cuéntanos un poco en qué momento te encuentras en cuanto a tu trabajo artístico, ¿no? Hombre, pinto menos que antes, claro, porque ya el dolor de espalda, los achaquitos que uno va teniendo, le impiden trabajar con la intensidad que trabajaba hace algún tiempo. Pero sigo pintando, y sobre todo cuando más pinto es cuando doy las clases, porque mis clases, en todas ellas, empiezan las clases pintando yo una acuarela personalmente, para que vean cómo se trata la técnica. Y después los alumnos siguen reproduciendo el modelo que está puesto para pintar, no el mío. El mío lo retiro y entonces la polémica que tengo casi siempre es que cuando monto un bodegón, los alumnos lo miran a ver, ¿qué es esto? Entonces, una vez que lo ven pintado, resulta que sí les gusta y terminan aceptándolo, e incluso muchas veces felicitándome por la facilidad que tengo para organizar, para componer con 4 cosas un bodegón, en la cual, claro, en esto entran todos los conocimientos que has adquirido a través de tantos años, y sobre todo lo que más influye es saber geometría, que la gente ya no sabe ni lo que es. Hoy, por ejemplo, he leído que un señor que está exponiendo arte abstracto. No es arte abstracto, es arte geométrico, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, tampoco se sabe decir las cosas bien. La geometría es una cosa y el arte abstracto es otra. La geometría es la base, parece que es una tontería, pero es la base de toda obra artística. Es decir, si no sabes geometría, no sabes componer, no sabes colocar las cosas en su sitio. Por eso yo siempre insisto en mis alumnos que estudien geometría, que sepan lo que es una recta, una curva, y sepan lo que es un ángulo y cómo se componen las cosas. Las cosas se componen, pues eso, colocando una aquí, otra allá, y de vez en cuando, como aquí un espacio que sobra, metiendo un círculo. Eso es componer. Lo hacían muy bien los renacentistas. Toda pintura italiana es pura geometría. Si tú observas, por ejemplo, el cuadro de Leonardo da Vinci de la Cena, es pura geometría. De todo ello te conduce siempre a un estado de cosas, a una solución de una serie de problemas. Estudiando los cuadros de los primitivos es cuando te das cuenta de lo que querían decir, a pesar de que eran muy clásicos, pero sin embargo, toda la geometría que contiene te lleva siempre a una conclusión.
que es la obra de arte. Es el equilibrio. Hablabas antes de los alumnos, Collado. ¿Se puede decir que está asegurado el arte de calidad aquí en Ferrol y su comarca? Naturalmente, lo que sí va a pasar pues es esta coña marinera de estas exposiciones internacionales que hacen, en la cual todo vale, desde un cadáver hasta una flor marchita que está tirada en el suelo. Todas para ellos son obras de arte. Eso no es arte. El arte es cuando un cerebro trabaja para crearlo. Y el cerebro humano es mucho más potente que incluso con un ordenador. Siempre lo digo y parece que me toman a broma. Yo tengo un ordenador en mi cerebro. Entonces yo me acuerdo de cosas que han ocurrido hace 70 años y puedo reproducirlas. Todos los cuadros míos de figuras de ferias y de cosas de marineros, todos esos los he vivido. Yo estaba en las lonjas, conozco la de Finisterre, conozco la de Muros, la de Ferrol, iba a las lonjas y veía cómo funcionaba todo aquello, y veía cómo llegaba el pescado, y cómo se iban apuntando los lotes, y cómo se repartían y se vendían los pescados. Entonces, yo puedo pintar cualquier pescado sin necesidad de verlo. Un rodaballo, con la mayor facilidad del mundo, y ya no hablo de la sardina, porque yo ya a las sardinas, a las yardas y a los surelos le puse el coto en el año 1949. A partir de ese momento dejé de comerlas, porque había comido ya tantas que ahora ya te valía no por el resto del año. Ahora ya no me apetece. Bueno, hablabas antes de, lógicamente, tu visita a exposiciones, ¿no? Por lo que vemos, estás al tanto de las exposiciones que van teniendo lugar, No, yo no me meto con las exposiciones que van teniendo lugar en Ferrol. Sí. En Ferrol es una pequeña aldea metida en el mundo del arte, en la cual la prensa no funciona. Es decir, si yo quiero saber lo que ocurre en La Coruña, tengo que comprar el Correo Gallego, que puede decir algo de La Coruña, sí. Porque el periódico de La Voz de Galicia, que se hace para Coruña, no llega a Ferrol, llega a Puentedeume, pero aquí no llega. Por lo tanto, yo no sé nunca las exposiciones que hay en La Coruña, pero los de La Coruña tampoco saben las que hay en Ferrol. Es decir, estamos totalmente aislados, pero los dos periódicos locales que tenemos aquí funcionan de la misma forma. Es más, tengo entendido que ni siquiera la televisión llega a Puentes de García Rodríguez y ahí se acabó. A mí no me van a escuchar nada más que un núcleo pequeño de ciudadanos ferrolanos, en lo cual no tiene, sigue siendo una aldea. Ferrol es una aldea, hablando periodísticamente, sí. Es un auténtico desastre. Cuando yo hago una exposición, no transciende de aquí. No llega ni siquiera a Puentedeume, porque los de Puentedeume ya compran la edición de La Coruña. Entonces no se enteran de lo que pasa. Está claro, ¿no? Sí. Bueno, y en esta situación estamos. Seguimos siendo una aldea en un pequeño rincón del país, a la cual yo quiero muchísimo, que es mi ferroleño querido, pero no pasa además de ser un sentimiento personal. Bueno, pero yo te comentaba antes lo de las exposiciones, Collado, porque, algunas has visto, aunque no sean aquí, de algunas te enteras y, de hecho, puedes hacer alguna... Yo alguna... me entero por el ordenador. Pongo internet y me voy enterando de lo que está pasando, pero claro, a veces te encuentras una página de un señor que no te interesa absolutamente nada y trae 1000 fotografías del tío, y claro, llega un momento que tienes que apagarlo porque no lo puedes aguantar. Es decir, ahí se están reproduciendo generalmente todo lo malo que se hace. Es decir, cualquier persona que pinte y que tenga un ordenador puede meter una página y ponerse como genio. Y sale fulanita de tal, o menganito de cual, y venga fotografías de cosas que no te interesan un pepino. No es que sean buenas ni malas, es que no te interesan. Bueno, ¿y cómo ves la situación del arte ahora mismo en Ferrol y comarca y su futuro? ¿No crees que se están haciendo buenas obras? Hombre, es que se ve tan poco. Es decir, se exponen tan poco. Y los que valen exponen fuera, lógicamente, porque económicamente Ferrol está mal. Porque mientras Ferrol no pueda construir lo que sabe hacer, que son barcos, aquí no habrá un duro. Y vamos vendiendo pues a aquellos que tenemos un cierto renombre y que piensa que me voy a morir pronto, que el cuadro va a valer más, pero nada más. Es una ciudad, en ese aspecto, a la cual yo le estoy siempre muy agradecido porque siempre me ha ido muy bien en el aspecto económico,
pero al mismo tiempo siento que otros no puedan gozar de los mismos privilegios. Sé gente que lo está pasando muy mal, y pintores buenos, que no venden un cuadro. Ferrol en este momento está fatal, bueno, en el mundo del arte, en el mundo de las telas, en el mundo de lo que tú quieras, ¿no? Sí. Bueno, y es complicado, por tanto, vender aquí, Collado, aunque dices que tú tienes suerte y eres capaz de, Sí, digamos, llegar al cliente. Pero quizá sea por eso, porque piensan que me voy a morir pronto. Y yo, les voy a dar caña. Bueno, me decías antes, Collado, que tú expones una vez al año en general. La última exposición la visitábamos en Navidades. Sí, en Navidades, sí. ¿Cuáles son los temas que más te gusta exponer? A mí me gusta pintar cualquier cosa que en ese momento, cuando yo le doy al botón adecuado, Sí. salta el chip, salta el ordenador y me da un tema. Tengo miles de temas. Tú sabes muy bien que yo a veces, o casi siempre, pinto por series. Es decir, hago una mujer en el balcón y me sugiere otro. Y es como las cerezas. Te van saliendo ideas y terminas pintando 20 cuadros. Por ejemplo, a mí, que soy un enamorado de la ría de Ferrol, siempre, de toda la vida, porque yo vivía en Canido. Yo me crié en Canido. Nací en el muelle, pero me crié en Canido. Y en Canido vivíamos en una guardería que estaba en lo más alto de todo Ferrol. Y por la parte de delante, yo veía desde Mugardos a Neda, Sí. y por la parte de atrás, desde La Graña hasta Chamorro. Por lo tanto, buenas dominaba vistas. toda la ciudad. Entonces y la ría siempre a mis pies, toda la ría a mis pies. Y entonces se oían unos sonidos que ya no se oyen. Se oía el martilleo de los arsenales, los remaches, cuando se remachaban los barcos, los pitos de las sirenas, el pito de las 8 y el de las 6, cuando se entraba y se salía de trabajar. En fin, había una serie de sonidos que desde Canido se oían muy bien. Seguramente se sigan oyendo, pero yo ya no vivo en la guardilla. Por lo tanto, para mí, Ferrol es la ría. La ría y la construcción naval. Bueno, alguien que como tú, Collado, ha vivido una buena parte en otras ciudades, digamos, más grandes como Madrid, por ejemplo, la comparación es casi, pues, irrealizable, ¿no? Yo seguía viviendo en mi ría. Es decir, yo tuve las mejores oportunidades, y tuve varias. Una de ellas decorando un yate en Barcelona, en el Muelle del Reloj, en los astilleros Viudes. Me ofrecieron quedarme en Barcelona como decorador de yates para poder ir a todas las ferias internacionales. O sea, un cargo muy importante. Y renuncié a ello porque estaba a 1000 kilómetros de distancia de Galicia y de Madrid estaba solamente a 600. Y no es una broma, pero tuve otra mucho mejor, que fue que me ofrecían el puesto de decorador, que luego me enteré que era la mafia italiana, para irme a Milán, para hacer todas las salas de fiestas del mundo, en mi época de decorador de Madrid, que fue muy importante, que la gente no conoce ni falta que le hace. Pero fue una época importante. O sea, tuve grandes oportunidades, porque Madrid, a pesar de que está en el centro de España, es muy naviera. Hay mucha gente aficionada al mar. Se venden muchos más barcos en Madrid que en Barcelona. Curiosamente. Parece que es una tontería, porque el que no lo tiene Málaga lo tiene el norte y si no lo tiene un pantano. Pero se venden, y hay mucha afición a la náutica. Y sobre todo lo que hay son muchos gallegos, porque cuando yo, allá por los años 60 ya había 200.000 gallegos. Y yo no conocí ningún albañil que colocara ladrillos gallegos. Yo conocí maestros de obras. Los gallegos en Madrid tenemos un gran prestigio. Y el que vale sube como la espuma. Porque allí se valora el valor de un hombre en su trabajo. En cambio, en otros lados no. Pero Madrid sí, en Madrid es una ciudad abierta para todo el mundo. Es mi segunda patria, a la cual quiero mucho. ¿Echas de menos quizás que a lo mejor, no sé, si la ciudad de Ferrol sea más abierta, como Madrid? Bueno, Ferrol ha cambiado mucho. Desde que yo era joven,
ha cambiado muchísimo. Es decir, no hay el ambiente que había en los años 50 y 60 en Ferrol, ni muchísimo menos. En aquellos años había 5 o 6 tertulias literarias, en cafés distintos. Se hablaba de poesía, de literatura. Claro que no se podía hablar de política, pero se hablaba de arte. Yo recuerdo que había mucha gente que llevaba un libro debajo del brazo. Se paseaba con un libro debajo del brazo. Hoy no veo ni a los jóvenes ni siquiera con un libro. A lo sumo, un ordenador de ese que llevan en la mano, hablando con fulanito o menganito. Pero, o sea, aquel ambiente... Incluso no sé de qué viven las librerías, si venden libros o no los venden, porque yo no veo a nadie con un libro en la mano. Y de aquella sí veía a la gente que llevaba libros en la mano, de literatura, no de ciencias. Ferrol siempre fue muy matemático. Aquí había los mejores matemáticos del mundo. Si tú querías aprender matemáticas, tenías que venir a Ferrol. Había unas escuelas fenomenales, la de Comellas y otros muchos más. Porque los astilleros es pura matemática y pura geometría. Una de las cosas que más me asombra es la poca importancia que se le da a los ingenieros o delineantes y proyectistas de la Bazán que se dedican a proyectar una fragata. Una fragata es de tal belleza en estos momentos, moderna, que causa pavor. Es decir, yo veo estos proyectos que está haciendo la Bazán, sí, y es lo más sintético que he visto en mi vida. Es de una belleza increíble y no le damos ninguna importancia. Y está hecho por seres humanos, por ingenieros y por proyectistas y por delineantes que lo hacen muy bien. Y los ferrolanos eso lo desconocen. Una botadura. Pero las botaduras antes eran muchedumbres. Y recuerdo una botadura que fue en los años 50, se habían hecho unos destructores que se le había comprado la patente a los alemanes, pero luego resultó que eran los franceses, y cuando perdieron la guerra hubo que indemnizar a los franceses. Se llamaba Tipo Audaz. Yo entonces trabajaba en un taller y daba clase a los primeros aprendices de pintores que entraron en la Bazán. Y allí se pintaban los rótulos, se pintaban los coches, se decoraba algún mueble de cocina, en fin, sí. Y yo les daba clases. Allí pintábamos paisajes con pintura al duco. Y yo hacía por los letreros, autoridades y tal. Entonces se colocaban una serie de letreros por los astilleros donde se colocaba la gente. Y estaba debajo de ese día de la botadura del Audaz, se botaban 2 destructores. Y estaba debajo de la tribuna principal. Viendo el panorama, como sacaba las bancadas colocaba la botella de champán, en fin, para los barcos. Y el caudillo, o sea, Franco, tenía que llegar a una hora determinada porque si no la marea empezaba a bajar y no funcionaba. Sí, sí. Y Franco llegó tarde. Y estuvieron esperando. Y cuando llegó Franco, recuerdo que les echó una bronca a los ingenieros como no te puedes imaginar. Se puso rojo, llamándoles ineptos, porque había un precedente que el rey Alfonso XIII, cuando vino a votar los cruceros tipo Libertad y tipo Cervera, había llegado tarde y los barcos ya estaban en el mar. Y aquí trataron de esperar por Franco, claro. Y Franco se cabló de tal modo y se fue. Bueno, pues ese día se pudo ver lo que es la solidaridad de los obreros de la Bazán con sus barcos. Estaba así, de gente, todo lleno de... Al botar los buques, uno de ellos salió con mucha dificultad y el otro se quedó en las galadas. Sí. Y claro, que das un buque así y subir la marea o bajar, puede quebrar el buque. ¿Cómo saltó toda aquella gente a salvar el buque? Es
una escena que siempre tuve guardado en mi corazón. ¿Cómo quieren los obreros de la Badajoz a sus buques, los que han trabajado allí y salieron a salvar el buque y lo salvaron? Casi como si fuera su hijo, ¿no? Claro, fíjate, me hace llorar pensar en aquella escena. Que hoy ya esto, se hacen buques gigantes de 300.000 toneladas y no se le da importancia. A veces ni sale en la prensa, o sale muy poco. Bueno, ahora que hablas de recuerdos, Collado, una de tus últimas exposiciones fue precisamente de recuerdos tuyos de cuando eras joven aquí en Ferrol, ¿no? Sí, estoy haciendo una colección de mis recuerdos de los cafés. Tengo muchos, porque tengo que pintar uno de los cafés cantantes que había entonces, había dos. Sí. Había uno que se llamaba el Royalty y otro era el Comercial, o el Comercio. Uno estaba en el Cantón y otro estaba en la calle Dolores, donde está hoy una tienda de bolsos medio cerrada que daba de la calle Real a la calle Dolores, en la manzana que da a la plaza de Armas. Allí había el Royalty. Y ahí vinieron las mejores cupleteras de entonces. Y había un promotor de cine, que incluso había hecho una película en Madrid, que era el dueño del Hotel Cinema. Y este era muy amigo de las cupleteras, y era la que traía... pero gente muy importante, Mari Carrillo y mucha gente importante que venía a cantar. Y yo recuerdo a la pobre de mi madre, nosotros vivíamos entonces en la calle Dolores, en casa de una tía, en la calle Dolores, y la que fregaba este sitio era muy amiga de mi tía. Entonces íbamos por la calle Dolores, que había unas escaleras, y allí iba mi tía Filo, la fregadora, y mi madre. Y estábamos en plena guerra, estoy hablando, y se sentaban en las escaleras a contemplar los espectáculos nocturnos donde salía la cupletera cantando cualquier paso doble español. Recordábamos antes, Collado, ese reconocimiento de hijo predilecto. Me imagino que seguirás trabajando, como siempre dices, pues poco, hasta donde tú puedas, ¿no? Muy poco, porque además, como sabes, el final está mal de las piernas, una cosa de ciática, hay que cuidarla y está uno preocupado, pero bueno, pero pinto. Pues nosotros... Pero cuando más pinto es cuando doy clases. Solo nos queda, Collado, darte la enhorabuena y agradecerte que hayas venido aquí a pasar esta tarde con nosotros. Y ya está. Y ya está. Ya ha pasado el tiempo. Muchas gracias, José María González Collado. Y a ustedes también, gracias por su atención. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y también en directo en la página web tvferrol.es. Buenas tardes.